Bien, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Gerardo Aguirre, gracias Durí, en nombre de CECEFA. Gracias y en mío propio, de verdad, gracias por participar en este Congreso Internacional. Hoy vamos a tocar dos temas bien interesantes. El primer tema es documentación de la escena del delito y de las pruebas que las contiene. Igual vamos a ir transmitiendo de forma simultánea en las dos conexiones que tenemos el día de hoy. Recuerden, cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, la escriben. Duri estará pendiente de los chats, porque cuando uno comparte la pantalla, en este momento no tengo acceso a sus comentarios, pero Duri nos irá haciendo de una u otra manera las preguntas. De verdad que me encanta, como lo acabo de mencionar, una vez más estar con ustedes. Y bueno, llevándole esta presentación que tiene que ver sobre esa documentación que nosotros, como primeros respondedores, debemos tener en nuestra escena. Bien, nuestro objetivo del día de hoy. Tenemos un solo objetivo para esta capacitación, que es el describir los procedimientos generales de las anotaciones que se debe realizar o que debe realizar el primer respondedor en lugar de la escena de investigación de un hecho, independientemente de cuál sea el hecho. ¿Y por qué no coloco la palabra criminal, siendo este un seminario del área criminalística? Porque es que nosotros no sabemos hasta ahora si fue un hecho fortuito, fue un accidente provocado por la naturaleza, fue un evento tecnológico, hay dolo, fue con intención, hay un culpable, un responsable. Como no lo sabemos, nosotros como primeros respondedores, o sea, como esas personas que van a una escena y son los primeros en llegar, ¿cómo debemos hacer esas anotaciones? ¿Cuáles son esa información que debemos recoger y cómo debemos hacerlo? Esta información que estamos tratando en este módulo, ¿de dónde se recoge? O sea, ¿quién hace estas recomendaciones de cómo debería ser para ese primer respondedor? Para esto lo maneja una oficina, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ellos tienen un manual, un manual que usted lo puede encontrar en internet. Usted pone simplemente la palabra o la expresión, la escena del delito y las pruebas materiales, y esa publicación está ahí. Aunque a través de las Naciones Unidas uno puede comprar las normas, los procedimientos, las recomendaciones, también están libres. Muchas personas pueden adquirirla o pueden conseguirla en internet. Entonces, esa información que se está tratando en este tema de hoy, ¿de dónde se toma? O sea, ¿cuáles son esas sugerencias o esas recomendaciones que hacen las Naciones Unidas para ese personal que no es especialista en el área criminal, que no es aquella persona que está entrenada para hacer una investigación, sino simplemente para aquella persona que llegó a la escena, bombero, paramédico, cualquiera que llegue de cualquier cuerpo de primera respuesta de una institución de cualquier país y llegue a la escena, cómo recopilar esa información, qué debe hacer? Entonces el manual se llama así: la escena del delito y las pruebas materiales, sensibilización del personal no forense sobre su importancia. Y es, por supuesto, esto de qué área pertenece de esta oficina de las Naciones Unidas, de la sección de laboratorios y asuntos científicos de la Oficina de Naciones Unidas, insisto, contra la droga y el delito. Esto fue hecho indudablemente en Viena y está avalado por la sede de Naciones Unidas, justamente ubicada en Nueva York en el año. Y esta presentación que estamos viendo el día de hoy. Esta presentación está dirigida a organismos de primera respuesta, que ya lo mencionamos, a personal no forense, es decir, personas que no son especialistas en el área de la investigación, a personas participantes de la investigación que de una u otra manera pueden ayudar. Recuerden que cuando hay un evento se pueden llamar a especialistas, se pueden llamar a algunas personas, particularmente cuando ocurren siniestros o accidentes o eventos que no sabemos todavía si hubo alguien, una mano, un ser humano que intervino de manera intencional para que eso ocurriera. Entonces puede haber personal técnico, especialistas en diferentes áreas, gente en petróleo, gente en química, gente especialista en el área de explosivos, gente que trabaja en seguridad industrial, gente que trabaja en el mundo vial. O sea, dependiendo de dónde ocurra el evento. Personas que trabajan en el mundo de la construcción, ingenieros. Lo que acaba de ocurrir ahorita en Miami, en Estados Unidos, que se vino un edificio abajo. Hay responsables hasta ahora, hasta que no haya ninguna prueba, no podemos decir
que sí. Hay personas que están en el sitio, quienes llegaron de primero, quienes comenzaron a hacer esas anotaciones, qué anotaciones hicieron, cómo las hicieron, bajo qué características. Entonces, esto realmente, esta presentación, como lo estoy mencionando, va dirigido a ese personal, que inclusive puede ser un personal especialista totalmente alejado del mundo de la criminalística, pero que puede emitir opinión o que pudo haber llegado a la escena porque se encontraba cerca y comenzó a tomar datos, inclusive pudo haber fijado algunos hechos a través de imágenes, de video. Eso lo vamos a comentar más adelante. También es para los responsables de la formulación de políticas, cuando tenemos alcaldía, gobernaciones, cuando tenemos el mismo Estado que crea leyes, que crea normas, que crea procedimientos. Entonces, esta norma o estos procedimientos que justamente crea las Naciones Unidas, con estas recomendaciones, sirve como base, insisto, como base. ¿Para quién? Para ese grupo de personas. Para los poderes judiciales y, por supuesto, también para quién, que va a evaluar unas pruebas cuando recoge en el lugar de los hechos, inclusive recoge notas de las notas que han hecho esos primeros respondedores, tiene que saber cómo esas personas están recogiendo esas pruebas, porque ya lo vemos más adelante, dependiendo de cómo hayan sido recogidas esas pruebas o cómo hayan sido hechas esas anotaciones, eso puede influenciar de una manera hacia un lado o hacia otro en la investigación, porque si la información no es fidedigna, no es confiable, no hay patrón de referencia en algunos casos, entonces no sabemos si esa información que se está manejando es la adecuada. Por eso es que, insisto, esta presentación en particular de este momento está dirigido a este grupo de personas. No son personas del área de la criminalística, o sea, no son investigadores. Porque para ellos sí hay unos procedimientos muy determinados, muy específicos, y que el amigo de John los mencionó, inclusive mencionó algunas cosas bien relevantes con respecto a este punto, y lo han hecho también otros expositores. Con respecto a la legislación de cada país, sabemos que es distinta, pero también hay muchas cosas que son en común, hay muchos aspectos que son en común en muchos países, algunos con palabras más, con palabras menos. ¿Pero qué nos dice? Fíjense que esto es bien interesante. El incumplimiento de las leyes, normas y reglamentos vigentes de cada país puede dar lugar a una situación en la que las pruebas no puedan ser utilizadas ante un tribunal. Escuche bien este pedacito, no puedan ser utilizadas ante un tribunal. Pero es que mira, aquí está la evidencia, pero ¿cómo fue manejada? ¿Cómo fue registrada? Por eso es importante que el personal que trabaja en la escena del delito conozca esas normas y las cumpla. Por eso es que es importante que todo cuerpo policial, y yo lo he visto en muchas instituciones, que dan un entrenamiento general a los cuerpos policiales, al personal de tránsito, a los bomberos, que son generalmente los primeros que llegan cuando hay situaciones de fuego, incendios, accidentes. Entonces, tienen entrenamiento desde el punto de vista legal en lo que tiene que ver como con la preservación de pruebas. Aunque sabemos que los bomberos cuando llegan, personal de rescate, a mí me tocó en más de una oportunidad cuando habían accidentes aéreos, que llegamos al sitio y yo le decía a mis compañeros, no toquen nada. Pero Gerardo, no toquen nada. Y si vas a mover algo, porque hay que rescatar un cadáver o hay un sobreviviente y tiene que rescatarlo, ¿qué hacemos con ese sobreviviente? Si moviste algo, ese que moviste, tiene que registrar de alguna otra forma, tienes que indicar que eso se movió. Porque cuando vayamos a hacer la investigación, entonces, mire, ¿y por qué estas palancas están hacia? Pareciera que el motor estaba apagado cuando se estrelló. El piloto no vio la montaña. Se estrelló contra la montaña, pero vemos que las palancas de potencia están hacia atrás. Entonces, no, Gerardo, tuvimos que mover las palancas porque no permitía, las palancas estaban parcialmente pisando una parte del piloto o del copiloto. Entonces, tuvimos que mover la palanca. Entonces, ese tipo de información que tú vas a recoger en una escena, como primer respondedor, debes anotarla. ¿Y por qué no? Hoy en día con la tecnología, con las cámaras que tenemos, con todos esos equipos y recursos que tenemos, es bien interesante que podamos fijar de la mejor manera posible todo lo que encontremos en esa escena. En la escena de investigación, algo que es bien importante, y eso lo saben ustedes, todo aquello que trabaja en este mundo de la criminalística, es que todo incidente, delito, accidente, desastre, conflicto armado o de cualquier otro tipo o de otra índole, deja vestigio en el lugar que se produce. Es decir, cada vez que ocurre un evento, cualquiera de estos que acabas de mencionar, siempre quedan vestigios. Siempre queda algo, o sea, hay algo ahí que se puede investigar, que se puede fijar, que se puede
fotografiar, que se pueda anotar. Y el objetivo de la investigación es interpretar correctamente los hechos, reconstruir lo ocurrido y comprender lo que sucedió. Por eso es que cuando uno fija, registra, anota todo como es, posteriormente los investigadores, los especialistas, van a justamente agarrar toda esa información, la van a plasmar, van a analizarle para mostrarle a los jueces o al juez, mira, esto es lo que hay, esto fue lo que encontramos. Y hay que tener mucho cuidado justamente cuando estamos en la escena de un evento cualquiera. Porque otro aspecto que también es relevante, recuerde que ustedes no deben emitir ningún tipo de juicio. Ustedes no deben suponer, mira, a mí me parece, por ejemplo, esta imagen que usted ven aquí. Mucha mentira, no, Gerardo, ahí lo que hubo fue una explosión. ¿Y tú estás seguro que fue una explosión? ¿No habrá sido esto, por ejemplo, un taller o un almacenamiento de vehículos, de esos vehículos robados, o esos talleres o esos depósitos de vehículos recuperados, y hubo un incendio y se quemó todo? Y todo lo que ven alrededor de esa basura que ustedes están viendo ahí es, bueno, es basura simplemente. Resto de muchas cosas, o de un depósito de vehículos que vende partes de vehículos y está sucio. Entonces usted comienza a emitir juicios de una vez. No, mira, ahí lo que pasó fue. Entonces, nosotros como primeros respondedores no debemos emitir juicio. Y eso es bien, bien relevante. Por eso es que cuando uno llega a una escena, hay que tratar de detectar todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, inclusive lo que uno podría oler, como lo dijo muy bien el amigo John, lo que uno usar los sentidos. Cuidado con algunos de los sentidos. Y eso lo vamos a ver en el tema siguiente, en el tema de la siguiente clase que vamos a ver. Porque uno debe tener mucho cuidado con algunos sentidos, porque algunos sentidos mal utilizados te pueden provocar problemas. Entonces lo importante de todo esto es que sabiendo que la legislación de cada país es distinta y que dependiendo de la legislación puede ser que algunos objetos, algunos vestigios, algo no sea considerado posteriormente para ser usado como material de evidencia, porque fue más manipulado, no se protegió la cadena de custodia, no se hizo una cantidad de cosas. Ese personal debe conocer no solamente la parte legal, sino que saber manejar correctamente todas las cosas para que los investigadores, los que generalmente llegan después, que muchas veces o la mayoría de las veces no son los primeros en llegar, porque no son los primeros respondedores. Cuando llegan a la escena a investigar, ya usted ha recogido una cantidad de información que es valiosa. En la escena de la investigación hay varios aspectos que son relevantes. La profesionalidad en la investigación de la escena. Muchas personas, y me ha pasado en algunas emergencias en ciudades, donde tú llegas con personal de rescate y tú ves que la gente dice, Gerardo, vamos a anotar las cosas. Y digo, anota todo lo que pueda. Si actuaste con una persona, la identificación de las personas, si tenía prendas, si lograste saber cuál era los datos de la persona, números telefónicos para llamar a un familiar, porque uno cuando hay una emergencia uno trata de comunicarse con los familiares dentro de lo posible, pero, y radio, ¿por qué tanto? O sea, yo no soy personal de policial, además, yo no voy a investigar el accidente, mi trabajo es solamente rescate, o solamente mi trabajo es de primeros auxilios, o si eres policía, mira, yo solamente vengo a custodiar la escena, y señor, ¿y dónde quedó la profesionalidad? Recuerda que en el momento que usted está interviniendo, que usted entra en la escena, ya usted es parte de, usted puede contaminar el área. Usted puede mover cosas y cambiar lo que ahí se encuentra. Entonces, por eso es que yo invito a que si alguno de ustedes no está entrenado de cómo entrar a una escena, cómo intervenir, cómo recoger esos datos, no te metas. Porque hoy en día con el asunto de la televisión, muchas personas andan buscando sus 5 minutos de fama. Quieren aparecer en la prensa, quieren aparecer en la televisión, en la radio, quieren aparecer en, en muchas fotografías, declarando, es que porque yo soy del cuerpo policial, tal. Entonces, como que mucho cuidado con eso, porque también hay algo que es importante, que siempre lo que aparece mucho en las películas de Hollywood, cuando le dicen a las personas que detienen, dice, todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra. Entonces, usted está diciendo a voz pública, ante las cámaras, ante todo el mundo, está emitiendo un juicio, usted está diciendo cosas, usted está seguro que eso es 100% así. Por ejemplo, le puedo poner un ejemplo que me ha pasado a mí cuando me ha tocado atender personas en la calle. Atiendo a una víctima y cuando le checo el pulso, me preguntan, Gerardo, ¿está muerto? Mi respuesta es, espera un momentico, yo simplemente lo que te digo es que yo no detecto signos vitales.
¿Pero está muerto o no está muerto? Mira, yo no soy un médico forense. Yo no soy personal no soy un médico para decretar que una persona está muerta. Yo lo que te puedo decir es que yo, con mis conocimientos, con mi experiencia, le estoy chequeando los signos vitales de la persona. Yo no detecto que está respirando, no detecto pulso y, por supuesto, tensión arterial cero. Al menos que usted vea que esté desprendida y se suena feo, pero bueno, que vea la cabeza de la persona en un lado y el cuerpo en otro. Bueno, está muerto. Bueno, sí, yo no soy médico forense, pero ¿qué quiere que te diga? Mira, mira lo que estás observando ahí. Entonces, uno a veces es muy profesional cuando llega a una escena. Haz lo mejor posible. ¿Por qué? Porque recuerda que todos esos datos que tú recojas, toda esa actuación que tú realizas en la escena, eso va a hacer que a la larga la investigación logre mejores resultados y al final las decisiones que tomen en un tribunal, si el caso va a un tribunal, porque, insisto, no todo caso hay dolo, no todo caso hay mala intención, no todo caso hay alguien detrás de eso, haciendo algo de manera no legal. Entonces, cuando se determina que no hay responsable porque fue algo fortuito, entonces simplemente no pasa nada. Pero a veces hay detrás de eso, aunque no haya nadie con una intención, puede haber personas que lamentablemente por no accionar, por no hacer cosas, y eso lo veo mucho yo en el mundo de la seguridad y salud ocupacional, en el mundo de la seguridad industrial, donde empresarios o personas o jefes o supervisores no hicieron lo que tenían que hacer. Y a no hacer lo que tenían que hacer, ¿qué pasa? Simplemente hubo un accidente, entonces ahí sí hay una responsabilidad por parte de las personas. Por eso es que uno siempre cuando va a una investigación, lo más importante, o uno de los aspectos que son importantes, es que hazlo con profesionalidad. No importa que estés agotado, no importa que tu servicio sea de 24 horas, que estás trabajando y ya es como que las 11 de la noche, ya me voy. O mejor dicho, 23 horas trabajando, son las 7 de la mañana y ya me voy, y ocurrió una emergencia. Y tienes que atenderla porque tu hora de trabajo es hasta las 8 de la mañana cuando llega el personal de relevo. Entonces, tienes que atenderla con profesionalidad. La respuesta es sí. La actuación con esmero, indudablemente, va muy ligada a la profesionalidad de la persona que interviene. La información recopilada. En la escena, señores, ¿qué información estás recopilando? Por ejemplo, si yo le coloco a ustedes esta imagen que están viendo ahí al lado derecho, yo les pregunto a muchos de ustedes, ¿qué ven ahí? ¿Qué están viendo? Usted mismo respóndase internamente, ¿qué están viendo? Muchos dirán una escena del crimen. Yo lo podría decir, yo lo que estoy viendo hoy es una fotografía. Una fotografía simplemente. Y será una escena del crimen. ¿Y no será que hay un entrenamiento y estamos enseñando a las personas cómo debemos colocar la señalización, los testigos? Para ver, no solamente enumerarlos, sino en ocasiones colocamos los testigos para ver el tamaño real del objeto. O es simplemente una fotografía para poner en el curso que yo agarré, la mostré y la busqué en internet, o yo mismo la hice en mi casa, en la sala y la coloqué. Entonces, como que, señores, esa información que está recopilando, usted debe tener mucho cuidado con lo que plasma. Porque a veces, o mejor dicho, muchas veces, colocamos nuestra interpretación. Entonces, uno debe ser como muy preciso en la información. Entonces, en la escena de investigación hay que tener mucho cuidado. Señores, la integridad de las pruebas. Ya lo han visto, lo que han tenido la oportunidad de estar en otros diplomados, en CCF Acacia, en los diplomados de criminalística, que se habla justamente, vi que ahorita o escuché cuando un compañero, alguno de ustedes estaba preguntando cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, eso lo vemos en los cursos y en los diplomados sobre la investigación criminal. Entonces, señores, ¿cuál es nuestra cadena de custodia? ¿Cómo protegemos esas pruebas? ¿Cómo las recogimos? ¿Cómo las etiquetamos? ¿Delante de quién? O sea, todos esos protocolos, todos esos procedimientos. Si usted no es el especialista, si usted no es el encargado de eso, usted no debería tocar. Usted debería proteger la escena de la mejor manera posible, anotar todo lo que hay que anotar para evitar justamente dañar o interferir o cambiar lo que en la escena se encuentra. Es fundamental para que las pruebas sean emitidas por un tribunal y sean admitibles en indagaciones relacionadas con los derechos humanos y en la acción humanitaria. Señores, fíjense que esto, como se lo mencioné, viene de dónde. Esta información de dónde viene, de Naciones Unidas. Porque hay casos que simplemente quedan ahí, son casos que se resuelven muy sencillos, pero hay casos donde se puede sospechar o realmente hay hechos donde se afectan directamente los derechos humanos. Y la pregunta es, ¿y cómo demostramos eso si las pruebas, la cadena de custodia, el
el asegurar el área, evitar que sea contaminada, que los especialistas, lo que entraron al área fueron realmente los especialistas y no hubo gente que hizo cosas que no debió haber hecho. Entonces como que hay que tener mucho cuidado. Yo he visto inclusive incendios que han sido provocados de manera intencional y los hombres están trabajando y llega la policía y dice, no, como este es un caso y está comprobado que hubo intencionalidad porque hubo alguien que llamó y dije, estoy quemando el edificio tal, entonces la policía se mete al sitio y los bomberos no tienen sus especialistas para chequear cuál fue la causa del incendio. Ellos saben dónde puede haber sido el incendio. O saben, no, tienen la capacidad de poder investigar dónde fue el fuego. Pero si el policía que no está entrenado o el investigador que no está entrenado para justamente abordar un área, una escena donde hubo fuego, va a dañar también las evidencias que pueden tener los bomberos para detectar justamente qué pudo haber causado y cuál fue la fuente inicial del fuego para que después los cuerpos policiales puedan determinar justamente si hubo o no hubo intencionalidad de tal. Entonces, por eso es que es importante que todo el personal que entra primer respondedor conozca esto. Y como lo dice la última frase, es fundamental, o la última párrafo, es fundamental para que las pruebas sean emitidas por un tribunal y sean admisibles en indagaciones relacionadas con los derechos humanos y en las acciones humanitarias. ¿Quién es ese primer respondedor? Ya lo hemos venido mencionando de otra manera. El primer respondedor debe considerar toda la información posible y las declaraciones de testigo o de sospechoso de cada caso, de forma cuidadosa y objetiva en su proceso de evaluación y de recopilación de datos de la escena. Indudablemente que la policía tiene algunas preguntas que debe hacer, los bomberos harán otras, el personal paramédico hará otra, si es de alguien de tránsito hará otra. O sea, cada organismo tiene sus propios protocolos. ¿Ok? Pero debe considerar dentro de su área todas las preguntas posibles. Hay una pregunta que yo siempre me hago con seguridad, ¿qué pasa si? Piensa más y acertarás. Entonces, es información que uno maneja de una u otra manera, como que, ¿qué hago yo dentro de mi área? Como primer respondedor, ¿qué preguntas debo hacerlo? ¿Hay que entrenarse? Indudablemente que sí. Debo hacerla así, sabiendo que ese interrogatorio, y ya lo dijo muy bien John, a las personas se pueden negar a responder. Depende de cada país, depende de las constituciones de cada país. Pero si hay personas que están dispuestas a declarar, yo veo muchas veces en televisión de algunas regiones que yo no sé qué le pasa a la gente, pero todo el mundo quiere decir todo. O sea, pasó un accidente de X tipo, o un homicidio, o un tiroteo, o algo pasó, y empiezan, no, mira, que yo escuché, fueron 25 disparos, yo los conté, no, yo lo vi por la ventana. O sea, hay personas que quieren decir todo. La pregunta es, ¿lo que está diciendo es verdad, es mentira? Yo no voy a jugar. Si usted tiene los datos de esa persona y la persona le está dando información que tenga que ver con su área de competencia, usted anote todo. Si yo soy personal paramédico, yo no voy a empezar a hacer preguntas que tengan que ver con el área policial. Hay que hacer preguntas básicas. Ya vamos a ver dentro del área de cada quien qué tipo de pregunta, o no qué tipo de pregunta, qué debemos anotar y qué tipo de información debemos registrar en un momento determinado. La documentación, esas anotaciones, la documentación tiene por objeto la elaboración de un atestado permanente y objetivo de la escena. Vuelvo otra vez con la palabra objetivo, sin emitir juicio, de las pruebas materiales y de cualquier cambio que se produzca. La documentación de la escena es también un punto de partida de la cadena de custodia. Fíjense que cuando uno llega a una escena, si yo observo que están habiendo cambios, yo soy, por ejemplo, no sé, trabajo en el área policial y vi que llegaron los bomberos. Soy un policía de punto. Aquí en Perú existen, de las municipalidades, existen los famosos serenazgos, que es la policía, pero que pertenece a las alcaldías. En Venezuela tenemos las policías municipales. Entonces, llegó la policía, el policía de punto, el que chequeó el área, que hubo un accidente, lo mandaron, llegó. Si él ve que llegaron los bomberos, llegó personal paramédico, llegó personal de materiales peligrosos porque hubo derrame de químicos, y empezaron a actuar, él debe anotar, esto estaba originalmente así, y cuando ellos intervinieron, hubo un cambio. Esto estaba de esta manera originalmente y después hubo un pequeño cambio. Entonces eso es bien importante. O sea, no es solamente cómo tú encontraste la escena. Si durante tu permanencia hubo algún cambio hasta que llegaron los cuerpos
especialista en la investigación, usted va anotando dentro de su área toda esa información que es relevante. Fíjese que yo pongo aquí, en esta lámina ven, no sé, en varios idiomas, nota, notlar, notes, notas, noticing. Y eso es bien importante porque cada uno de nosotros en nuestra área de especialización tenemos algunas palabras técnicas y tenemos un lenguaje propio. Entonces, si usted va a dar información a otras personas, hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo en una oportunidad, vi una película, no recuerdo la película, donde habían violado a un niño. Y al niño decía, sí, es que la persona que me violó, sí, se le veía el zipper. Y se le veía el zipper. Y se le veía el zipper. Y así empezaron a investigar, bueno, ajá, se le veía el zipper. En muchos lados el zipper es el cierre del pantalón. Pero entonces para ese niño, en esa zona donde vivía ese niño, zipper significaba tatuaje. Entonces como que ese niño, indudablemente llegó una persona que conocía al niño y cuando empezó a investigar se dio cuenta que la palabra que estaba utilizando era tatuaje. Entonces no era el zipper, porque bueno, sí, le vio el cierre del pantalón. Bueno, lamentablemente la persona violó al niño, le vio el zipper, sí, le vio el cierre y la cremallera y bueno, ajá, está bien pues. O sea, lo vio pues. Y ajá, pero es que no fue eso, fue mucho más allá. Y al final con eso fue que descubrieron el caso. Entonces, en el mundo rescate existen muchas palabras técnicas. Si usted está haciendo una investigación en el mundo marítimo hay mucho. No, mire que estaba a babor, que estaba a estribor, que proa, popa. Entonces, ajá, entonces yo coloco que dijo aquí, proa, popa, es derecho. Oye, eso, amigo, ¿eso es derecho o soy izquierdo? ¿Cómo es? Porque si quien me lo está dando es un especialista del área y yo estoy haciendo una anotación y tú no eres especialista, y pregúntale de qué lado es. Porque también puede pasar que si yo no soy especialista en el mundo marítimo o en el mundo aeronáutico y yo digo una palabra que creo que más o menos es, y no es la correcta, entonces te queda registrado y la información que tú posteriormente vas a transmitir a los cuerpos policiales de investigación posiblemente no sea la palabra correcta o no sea lo que realmente se vio o se detectó en ese momento. Entonces, las palabras que se utilicen, el lenguaje y el amor más adelante debe ser un lenguaje claro, llano, sencillo, muy preciso. ¿Cuándo comienzan las anotaciones, la documentación? Comienza con cuando llega la primera persona en la escena. Lo primero, o sea, la primera persona que llega, independientemente de qué organismo sea, hay países donde la policía llega casi que primero que todo el mundo porque tienen policía en todos lados. Hay países o ciudades que tienen cuerpos de bomberos o unidades de bomberiles casi que cada 6 o 8 cuadras tienen una pequeña estación de bomberos y los bomberos llegan casi que para todo tipo de emergencia y llegan casi que inmediatamente. Entonces, eso depende de cada país, de cada región. Pero el primero que llega, no importa quién sea, no importa quién sea la máxima autoridad, la documentación la comienza a llenar la primera persona que llega. Indudablemente, si posteriormente van llegando otras personas, otras unidades de otros servicios, igual cada quien, como ya lo mencionamos, va haciendo sus propias anotaciones. Va haciendo sus anotaciones del servicio, del sistema justamente a la cual pertenece. Se usan medios adecuados, señores, las notas, fotografía, video, esbozo y mediciones. Dice que aquí yo coloco del lado derecho los equipos que podemos utilizar para eso. Para ir la API, cámara fotográfica, cámaras y video, podemos usar bosquejos, esbozos. Inclusive, yo soy de lo que digo hoy en día que los cuerpos policiales que llegan a los sitios deben tener equipos de monitoreo, porque hay escenas donde pueden haber productos químicos, gases que sean tóxicos, venenosos o inclusive inflamables. Entonces, una de mis recomendaciones personales, que eso lo he visto en muy pocos sitios, es que vayan. Es porque yo no soy bombero. Sí, pero si usted va a entrar a una zona donde hay delincuentes o donde ocurre un hecho o cuando llegas a los sitios donde hay fabricación de drogas, entonces hay muchos químicos, a veces hay hornos encendidos, entonces es de noche, está oscuro, entonces yo no detecto los que hay ahí. Entonces debemos tener una cantidad de equipo, no solamente para registrar, sino para hacer notaciones que encontramos en ese momento. Y fíjense, dentro de estas láminas, a mí me encanta el primer dibujito que está arriba, que es el papel y el lápiz o el bolígrafo. Y esto me recuerda una anécdota. Yo he visto muchas personas que llegan a la escena del crimen con su bolígrafo. Excelente. ¿Y con cuántos bolígrafos llegaste? Bueno, Gerardo, yo llegué con un bolígrafo y ¿estás seguro que no se le va a acabar la tinta? Porque a veces tenemos un bolígrafo que es mi bolígrafo preferido. Yo tengo uno aquí que es maravilloso,
pero como estás anotando, se te acabó. Entonces, en plena escena, en la calle, cuando vas a buscar un bolígrafo o vas a buscar un repuesto, no lo tienes. O tienes varios bolígrafos, o hago como pasó en la era espacial, cuando comenzaron a enviar naves al espacio, que mandaron cohetes, y después llegó el hombre a la luna en el año 69. Bien interesante porque los gringos, los estadounidenses, cuentan la anécdota que ellos invirtieron unos cuantos miles de dólares, mucho dinero, e inventaron un bolígrafo que era capaz de escribir en el espacio. Entonces no hay gravedad, entonces tú no puedes estar bajando la tinta porque no hay gravedad, no hay nada que haga que la tinta baje. Entonces, pero crearon un bolígrafo que tenía unas condiciones y bajaron. Entonces invitaron mucho dinero y fue espectacular. Pero ¿qué pasó al final? Llegaron los rusos y dijeron, tenemos algo mejor. Hicieron así, ¿no? Te mostraron un lápiz. Entonces cuando muestran un lápiz, ¿qué pasó? ¿Cuánto hace falta para escribir en el espacio? No un lápiz, papel y lápiz. No hace falta un bolígrafo especial con una tinta. Entonces, a veces el lápiz es suficiente, porque inclusive si pierdes la punta, con cualquier otro filoso le vuelves a sacar punta. O sea, un lápiz casi que es eterno hasta que se acaba, indudablemente. Pero entonces, ¿qué equipos tengo cuando voy a hacer las anotaciones? Hoy en día utilizamos el mundo digital y después que tomamos la fotografía o los videos con equipos especializados con una muy buena resolución. La pregunta es, ¿y respaldaste la información? Porque a veces uno llega a la policía, necesito estos videos, necesito esta fotografía y tú tienes respaldo. Porque si a ti te llaman después a testiguar y usted quiere mostrar sus evidencias, lo que usted encontró, cómo lo encontró, usted también necesita su respaldo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos los teléfonos celulares que son una maravilla. Los teléfonos celulares podemos hacer anotaciones, indudablemente. Tenemos lo de nota, puedes anotar todo lo que quieras ahí, puedes tomar fotografías, puedes tomar video, puedes tomar fotografías con una resolución espectacular, puedes tomar videos en 4K. Entonces, como que abajo, y es permitido utilizarla para fijar de manera, digamos, gráfica los objetos, es importante que tengas, como siempre, suficiente batería, tengas una buena capacidad de memoria, porque a veces no tenemos una buena capacidad de memoria. Entonces, cuando tomé la foto número 15, ya no tengo más memoria. Entonces, son los detallitos tecnológicos que cada quien debería tener. Señores, la escena se describe tal y como está, insisto. Yo lo que estoy observando, simplemente lo que hago es, hay un objeto rojo, o sea, de hecho en el piso. En el piso veo que hay algo como sangre, o sea, una masa espesa roja, así, color sangre. ¿Usted qué está viendo? Yo viendo una mancha roja en el piso. Color oscuro. Ajá, pero eso es sangre. Yo no soy especialista. Y que venga al laboratorio y vea si eso es sangre o no es sangre. Y uno lo ve en el cine. Cuando uno ve en el cine de televisión, que utilizan para efectos especiales, sangre artificial, sangre que hacen los especialistas, que pareciera que es idéntica. O sea, tú lo ves como que, wow, eso parece que es sangre, casi que se puede hacer transfusión. No, y son una cantidad de colorantes químicos que simulan la sangre. Entonces, ¿qué estás viendo tú ahí? Yo no lo sé. Yo simplemente cuando estoy describiendo, describo lo que estoy observando. Veo en el piso un líquido rojo, rojo oscuro, rojo profundo. Rojo oscuro, rojo profundo. ¿Qué significará rojo profundo? ¿Qué significa la palabra profundo? Entonces, vuelvo otra vez con las palabras. Cuidado con lo que están describiendo, porque ¿qué significa profundo para ti? ¿Qué significa profundo para las otras personas? Entonces, simplemente cuidado con las palabras que utiliza. Se mencionan las personas presentes y en tránsito. Si hubo personal que entró y salió, uno las anota. ¿Quiénes están entrando a la escena? ¿Quiénes salieron? Se indica si se realizaron cambios. Se documentan las pruebas materiales antes de moverla o recogerla, el número de víctimas. A veces yo tengo que mover a las víctimas. Trata de documentarla, trata de tomar fotografías dentro es posible. Hoy en día muchas veces van personas que atender emergencia y dentro de ese grupo, como pasa con muchos cuerpos policiales, y llevan en su pecho una cámara y todo lo que están haciendo lo van grabando. ¿Qué significa? Que automáticamente queda grabado todo. Hay bomberos que también lo hacen, depende del país. Paramédicos también, justamente para evitar demanda. Entonces, ¿qué tengo en la mano? ¿Qué puedo hacer para documentar lo que tengo ahí? ¿Tengo tiempo para documentarlo? ¿Cuántas víctimas hay en el lugar del suceso? Mira, y esto es importante. Yo que trabajé muchos años en el mundo aeronáutico, nos pasaba. Agarramos un plan de vuelo de un avión. ¿Cuántas personas a bordo? Según el plan de vuelo. 4 personas. Excelente. Avión pequeño. Avión que cabe en 6, 8 personas. Cuatro, personas a bordo. Excelente. Cuando llegamos al lugar de la escena, que encontramos el accidente, encontramos el avión, y Gerardo, ¿qué? Hay 6 cuerpos. ¿Cómo que hay 6? El plan de vuelo dice 4.
Entonces, cuando uno empieza a investigar, parece ser que cuando iba a despegar, como era un vuelo local, le pidió la cola a los amigos. Así se mueve muchas veces en algunos aeropuertos, digamos, de esos que están metidos así en lugares donde el control, o sea, la torre de control es quien hace todo, no hay muchos centros de control, sino una pequeña torre de control, controla todo. Le pidió la cola y no notaron las otras dos personas. Entonces, cuando tú vas al accidente, encontraste a seis y no cuatro. Y a lo mejor por el plan de vuelo y por el peso del avión, todo indicaba que con cuatro personas no había ningún tipo de problema, pero con seis personas cambian una cantidad de cosas, porque cambia el peso del avión, o sea, cambian las características. Y así pasa inclusive con los vehículos. Hay un accidente de tránsito y dicen, no, ¿cuántas personas habían en el vehículo? Habían 7. ¿Cómo que 7? Es un vehículo que caben 3 personas atrás y 2 adelante. Sí, Gerardo, habían 7. Ya va, ¿cómo que habían 7? ¿Será que atropelló a otras personas? No, habían 7. Venían de una fiesta, había muchos. No llaman cómo hacer para llevarlo al metro, a la estación de transporte público, y metieron uno encima de otro, y habían 7 personas. Entonces, esos detallitos técnicos que, aunque a ti te parezca inverosímil, si usted contó que dentro del vehículo habían 7 personas, anote cuántas personas están involucradas. Tanto sabía personas afuera, personas alrededor de la escena, gente que sufrió lesiones porque lamentablemente el vehículo, la emergencia, la explosión, el accidente provocó daño. Si usted detectó algo, simplemente regístrelo de la mejor manera posible. Cada uno de estos recogidos se etiqueta por separado. Si usted por alguna razón tiene que mover cosas y tiene que ayudar al proceso, recuerden que primero usted no es el especialista para recoger cosas, pero si va a trabajar porque en su área es importante tocar, mover cosas, todo lo que usted mueva, todo lo que toca debe ser recogido y etiquetado por el especialista por separado de la manera correcta, respetando justamente ¿qué? La cadena de custodia de ese objeto. Con respecto a la documentación y las anotaciones, casualmente hoy es 4 de julio, si no me equivoco, día de celebración de independencia en los Estados Unidos. Fíjense que yo coloqué un reloj, coloco la fecha, pero fíjense que abajo aparecen varios relojes. Cuando son eventos que son eventos internacionales, donde están involucrados embajadas, están involucrados instituciones, digamos, que pertenecen a otros países, hay que tener mucho cuidado con la hora. Cuando vas a colocar la hora, hay que hacer mucho hincapié de que es tu hora local, si estás utilizando la hora local. Lo que tuvieron la oportunidad de estar en el diplomado de accidentología. Hablamos de los casos SAR aéreo, casos SAR marítimo, casos SAR terrestre, o sea, cuando hay accidentes aéreos, cómo buscar un avión, cuando se desaparece un barco, qué hora se utiliza. En el mundo aeronáutico, en el mundo marítimo, la hora que se utiliza es hora internacional, la hora UTC, la hora, justamente, aquí estamos en Perú y la diferencia son 5 horas. Es decir, que 5 horas después, cuando son aquí las 12 de la noche, aquí en Perú, ya la hora internacional es 5 horas después, son las 5 de la mañana. Entonces, cuando va a transmitir información a otras instituciones públicas, simplemente, si son eventos generales, debe definir en qué horario están trabajando. Porque lo que trabajamos en el mundo aeronáutico, en el mundo marítimo o en el mundo internacional, cuando hacemos informe, piden generalmente ponme la hora no del país, sino de la hora internacional, para que la hora de la investigación siempre todo sea igual. Ahora es un evento local donde solamente nosotros nos manejamos, entonces utiliza tu hora, justamente tu hora local y no tu hora internacional. Lo que es importante es que usted defina dentro de su formato de anotaciones con qué tipo de horario vas a utilizar. Durí me está diciendo que no había cambiado la lámina en el otro lado. Le pido disculpas, que estamos aquí con la tecnología. Sí, bueno, lo están viendo ahí. Gracias, Durí. Sí, lo ven en la presentación, ahí está la fecha, la hora, y justamente, fíjense que decimos que se mantiene durante todo el proceso de investigación hasta la obtención de qué? De resultados. Cada vez que usted anote algo, anote la hora. Mira, dentro de 5 minutos vino un perro y se metió a la escena del crimen. Un perro entró a la escena del crimen a tal hora. Y así lo hacemos de manera sucesiva. ¿Para qué? Para que los registros coincidan a ciencia cierta con lo que está ocurriendo en el evento. Recuerden que cuando comienza cuando usted llega a la escena. Justamente cuando usted llega a la escena o cuando el primer respondedor llega a la escena, comienzan a hacer anotaciones para que no se les escape nada, para que después los investigadores, los que están entrenados realmente en el área de investigación, con toda esa información que usted le está dando y de
todas las personas que van llegando posteriormente a la escena y que cada quien va haciendo su propio informe, sus propias anotaciones, pueda reconstruir de una u otra manera lo que ocurrió para que después, posteriormente, con todo eso, con las evidencias, ante los tribunales, sean los mismos tribunales los que determinen exactamente si hubo o no hubo responsabilidad, culpabilidad de las personas que posiblemente pudieron estar involucrados en el área.